En nuestro caso, el trabajo que presentamos la profesora María Jesús Martínez Usarralde de la Universidad de Valencia y yo, y que lleva por título UNESCO, Imaginario Sociotécnico y Educación en la Era Digital del Capitalismo, hemos tratado de reflexionar sobre el capitalismo tecnológico, pero haciéndolo a partir de la lectura de la UNESCO. Y en ese sentido queríamos saber qué discursos, qué acciones, qué representaciones sobre digitalización educativa estaba desarrollando la UNESCO. Y de manera más concreta y derivada de esa cuestión central, también nos interesaba ver hasta qué punto existen similitudes entre organismos internacionales como OCDE, Organización Mundial del Comercio, Banco Mundial, que tienen un enfoque común reconocido en torno a posicionamientos sobre comercialización de la educación, y el caso de la UNESCO, que a priori entendíamos que puede desarrollar y que ha desarrollado un modelo más social, quizás más crítico, más educativo. En ese sentido, también lo introducíamos este posicionamiento de la UNESCO en el enfoque crítico decolonial del que hablan algunos autores cuando definen la ciudadanía digital desde una perspectiva más crítica. Y además recogíamos el propio testimonio de la UNESCO cuando percibe que se encuentra como organismo ante organismos que desarrollan relaciones de poder asimétricas, con lo cual su postura en principio parece ser también diferente, y habla de un principio de subsidiariedad que ahora también comentaremos. De la misma manera nos parecía de interés entender ese imaginario sociotécnico de la UNESCO a partir de los cambios que se están produciendo en la construcción del concepto público, que ha ido reformulándose en estos últimos años por diversas circunstancias, por cambios políticos, por ejemplo, por un contexto político incierto, ¿no?, complejo, como es el caso de los nuevos nacionalismos que están presentes a nivel prácticamente mundial, por el fenómeno de la extrema derecha que ocupa países incluso muy democráticos como el caso de Francia y muchos más en el caso de Europa, con el panorama bélico y las consecuencias a partir de los movimientos migratorios que se generan, pero también ampliando un poquito más la mirada veíamos cómo algunos referentes a nivel social y político de sistemas públicos se han ido desdibujando. En el caso de los países nórdicos nos parecía de interés el caso de Finlandia por todo el proceso que está experimentando en los últimos años de contaminación de esas políticas de cultura de mercado, ¿no? Incluso también ampliando hacia una proyección más internacional de lo que ha sido el modelo del buen vivir, nos parecía paradigmático el caso de Ecuador, por ejemplo, donde convive ese modelo con un desarrollo del capitalismo tecnológico que se concreta en algunas universidades que están más dentro de esa deriva de siliconización, ¿no? Y en ese sentido coincidimos con algunos autores al hablar de que el concepto de lo público ha ido modificándose, y ahora quizás ya el propósito está más en ver cuál es el sentido de la educación, si es un sentido individual o es un sentido colectivo, incluso cómo se está llevando a cabo el tema de la gobernanza, ¿no? Bueno, para analizar todo esto que nos planteamos inicialmente hemos utilizado varios documentos de análisis de la UNESCO. Los criterios fundamentalmente han sido actualidad, documentos que se han publicado últimamente. Hemos seleccionado para ello el documento de transformar la profesión docente, que se publicó hace poco, en el 2024. Nos parecía también de interés la línea de investigación sobre educación superior, de ahí este texto de la UNESCO, más allá de los límites, nuevas formas de reinventar la educación, que está enfocado a la educación superior. Había un documento específico sobre tecnología que también hemos trabajado con él, y lógicamente los informes. Entendemos que han sido 3 los informes que ha publicado la UNESCO. Son informes que han sido considerados, yo creo que hasta el último, como referentes en la configuración de política educativa a nivel mundial, porque todos se producen en algún momento de cambio social, de transformación social. El caso del primero, del 73, del segundo y de este último, del 2021, que es donde fundamentalmente hemos trabajado integrando ideas del resto de los documentos.
Es verdad que el del 2021 entendemos que ha perdido algo de difusión a nivel internacional. Pero bueno, en síntesis, esos son los textos con los que hemos trabajado y esas son las preguntas iniciales que luego nos han llevado a reflexiones finales, ¿no? El lugar que ocupa la digitalización educativa en la UNESCO, desde estos textos, bajo qué términos se relaciona la digitalización en la UNESCO, con qué narraciones, para ver si hay divergencias, convergencias con otros organismos internacionales y qué trazado está desarrollando la UNESCO en materia de ciudadanía digital, que comentará mi compañera, ¿no? Claro, el informe central nos parecía que era por eso, por la importancia que siempre han tenido los informes de la UNESCO, de ahí que hayamos utilizado como hilo conductor este tercer informe, reimaginar. Hay autores que ponen el acento en el concepto de reimaginar como una idea de partir de lo que ya ha sido, del pasado, para afrontar el presente y sobre todo el futuro. Bueno, nosotros coincidimos con el concepto de contrato social. Nos parece que toda la fuerza en ese documento está en la idea de contrato social, hasta dónde puede llegar ese contrato social y las potencialidades del mismo. Este texto se articula en tres partes, tres grandes partes. Hemos señalado en rojo lo que aparece en principio explícitamente referido a la digitalización educativa, y si os dais cuenta veréis que en la primera parte solo hay un epígrafe, en la segunda no aparece nada y en la tercera parte otro epígrafe, con lo cual a priori parece que la presencia de la digitalización educativa en este tercer informe de la UNESCO pueda parecer residual, ¿no? Poco significativa. Pero es verdad que a medida que nos vamos adentrando en el análisis del informe vemos que no es poco significativa y además que está muy entrelazada entre cada una de las partes. Y finalmente descubrimos que lo que hace este informe es utilizar ese hilo conductor y conector de la digitalización para desarrollar ideas que nos parecen que son fundamentales y que son importantes. Hay muchos discursos, sobre todo de tipo crítico. En la primera parte, que es el llamativo, vemos que pudiera parecer que es ambivalente porque se habla de exclusión y de posibilidades del aprendizaje cuando se refiere a lo digital. Sin embargo, partimos de esa visión transposicional, es decir, entendemos que están los dos enfoques perfectamente integrados en este discurso, y vemos que a lo largo del texto hay un discurso crítico, representativo, expositivo, de denuncia, etcétera, ¿no? ¿Cómo hemos tratado de configurar también nuestro trabajo? Estableciendo una serie de claves. ¿Cuáles entendemos que son las claves que utiliza UNESCO para conformar estos imaginarios sociotécnicos? Pues una primera clave, creemos que esa digitalización educativa representa realmente una conexión entre las tensiones que genera la propia digitalización y, por otra parte, las transformaciones que supone. La UNESCO habla de perturbaciones, y cuando habla de perturbaciones, y esa idea está presente en más documentos, la idea de perturbaciones cuando se hace referencia a la digitalización, cuando se habla de perturbaciones lo hace señalando lo que consideramos que son dos ideas claves. Por una parte, el poder que tienen las plataformas digitales, pero más que las plataformas digitales, aquellos nuevos profesionales que están detrás de las plataformas y que están siendo intermediarios entre las plataformas y quienes finalmente utilizan esas plataformas. Pero además de eso, creemos que es peligroso, y por eso habla la UNESCO de perturbaciones, porque amenaza el hacer del profesorado, ¿no? Porque niega el conocimiento del profesorado, porque desprofesionaliza al docente, porque utiliza fundamentalmente el conocimiento digital, y eso a su vez representa un peligro para el conocimiento social, que deja fuera fundamentalmente a colectivos vulnerables y que no reconoce el saber autónomo, el saber más social, el saber más comunitario. Y sobre ese punto llama la atención y hace referencia a las perturbaciones. Vuelvo ahora a las transformaciones, pero otra segunda clave que entendemos que introduce la UNESCO es la digitalización como un elemento fundamental para lo que es la gobernanza educativa.
Creemos que habla de gobernanza educativa, pero que lo hace de una manera amplia. Hasta ahora, el resto de organismos internacionales fundamentalmente se ha interesado por el papel del docente. Cómo debe aprender el docente unos conocimientos que deben ser fundamentalmente instrumentales, técnicos, saberes técnicos. La UNESCO lo que hace en sus distintos textos es señalar la importancia del papel del profesorado. Sí, no solamente del profesorado, habla también de los planes de estudio. Dice, los planes de estudio tienen que articularse a partir de competencias digitales. Las competencias digitales tienen que estar presentes, pero vamos a ajustarlas a un contexto y a unas necesidades. Y ahí tenemos un documento de UNESCO de 2018 sobre buenas prácticas, donde coge las mejores prácticas de aprendizaje digital. Hace referencia también a las posibilidades de ese aprendizaje digital, porque garantiza el acceso a la educación en algunas situaciones en las que no es fácil acceder a la educación. Y habla de docentes, porque claro, señalábamos antes que esa conexión es entre lo que perturba, pero también lo que ofrece. Y lo que ofrece son potencialidades. Si la UNESCO habla de crear, de que los docentes creen conocimiento y de que validen conocimiento, eso solamente puede hacerse a través de la formación del profesorado, no únicamente técnica. Y aquí se diferencia de la OCDE. La OCDE, en uno de los últimos documentos publicados, habla de gobernanza educativa y vuelve a hacer referencia a la responsabilidad educativa y vuelve a hacer referencia a la autonomía escolar, mientras que UNESCO habla de autonomía de docente, para centrarse en docentes que deben elegir perfil de creadores, que deben centrarse en personas que tienen que introducir competencias de bienestar personal o emocionales, y todo esto acompañado de responsabilidades de gobierno. Y aquí va delimitando ya responsabilidades de diferentes actores y hace referencia también a la gobernanza de los espacios digitales como una idea para el desarrollo del bien común. No habla de bien público, sino que hace referencia al bien común, una idea que luego es utilizada con posterioridad, ¿no? Una tercera clave, y ya voy terminando, es el desarrollo del contrato social. Interesante porque recoge conceptos e ideas que aparecen en informes anteriores, por ejemplo, la idea de la solidaridad y la de la cooperación, y lo hace a través de la solidaridad pública, de política de formación de docentes. Y otro pilar que es fundamental en este contrato social es aunar investigación e innovación. Una innovación que trata de sacarla de esa dimensión comercial en la que en los últimos años está de lleno. Y la investigación que la sitúa y le da un papel clave a las universidades. Y en ese sentido habla de la importancia de una ciencia abierta, de la importancia de publicar en abierto, de la importancia de las plataformas públicas y de la necesidad de regular todas esas cuestiones que pueden garantizar derechos. Y supera ese dualismo económico que siempre ha existido entre la investigación y la docencia. Y una última clave que nos parece también de interés es el interrogante que se abre cuando la UNESCO plantea el papel subsidiario que le compete ahora. Hace referencia a que está en una desigual situación en cuanto a relaciones de poder con respecto a otros organismos internacionales, pero es verdad que establece muchísimas líneas de trabajo, que desarrolla muchos focos de interés y por otra parte no deja ni abandona el marco competencial del profesorado. Ahora bien, ¿cómo es realizar todas estas cuestiones y sobre todo cómo abordar un trazado que nosotros entendemos que tiene un desarrollo también quizá más propio, como el caso de la ciudadanía digital, para el que dejo que mi compañera María Jesús pueda continuar? Gracias, Belén. Y bueno, continuando con la narrativa de mi compañera, entendimos que teníamos que entrar también en el paradigma de ciudadanía digital, de cómo este organismo estaba
estaba leyendo qué es ser ciudadano o ciudadana digital en estos momentos. Me van a permitir antes un par de transparencias para contextualizar un poco el término, el concepto, y ya acabo con la narrativa de UNESCO al respecto y ya cerraríamos nuestra intervención. En pantalla tienen una presentación de alguna manera el qué es ser ciudadano o ciudadana digital en estos momentos, como sostiene RAND, cómo se imagina al ciudadano o ciudadana digital y quiénes lo estamos imaginando, ¿no? Dentro de contextos de participación democrática donde la exclusión digital, como ya ha comentado antes nuestro compañero, se erige en una de las señas de identidad de hoy en día. En este escenario, realmente qué competencias son importantes, indispensables, y ella, la propia autora Ram habla de la importancia de imaginar y de los imaginarios socioeducativos. Ella prefiere hablar de imaginarios socioeducativos sobre el concepto de sociotécnicos, aunque entiende que tiene un carácter co-constructivo y que realmente hay solapamientos entre ellos. Hay incluido a IESOP en el sentido, además conectándolo con los organismos internacionales, cuando sostiene que los fines y los deseos de los imaginarios sociotécnicos y socioeducativos son sostenidos por actores discursivamente selectivos desde instituciones, ¿no? Como ha dicho Belén, no todas las instituciones tienen el mismo peso a la hora de establecer estos imaginarios. De alguna manera, los imaginarios sociotécnicos o socioeducativos nos llevan a la noción de nación algorítmica. Yo ahí utilizo a Calzada, que tiene interesantes textos de qué es una nación algorítmica, que está marcada por la dataficación, que también lo ha relacionado Enrique, y los regímenes de ciudadanía digital tecnopolítica, ¿no? Y tecnopolitizada. Calzada habla de varias ciudadanías, es interesante, ¿no? Las ciudadanías algorítmicas, la ciudadanía líquida, la cosmopolitana, me la he dejado, no sé por qué, o la ciudadanía sin Estado, diversas ciudadanías que han ido emergiendo y respondiendo de alguna manera al estado de la situación actual, ante el cual, por ejemplo, los Estados reaccionan, tal y como dice Morozov, con el nacionalismo, diversos nacionalismos digitales, el nacionalismo de la inteligencia artificial, intentando reaccionar frente a los dataopolios de extracción de datos de Big Tech, como ha sostenido Enrique, y estableciendo nuevos proteccionismos geopolíticos, ¿no? Ante este estado de, por ejemplo, la Unión Europea reacciona ante esta disrupción algorítmica, lo que nos lleva a surgir la pregunta de cómo puede ser definida la ciudadanía con la incorporación de nuevos derechos digitales. Y fíjense, desde este escenario se contemplan, ahí tienen dos columnas donde, si nos remitimos a la literatura que hay sobre ciudadanía digital, de lo que he sido capaz de leer durante este periodo hasta el momento, se erigen dos modelos. Hay dos grandes modelos de cómo perfilar en estos momentos la investigación y el propio término y el paradigma de ciudadanía digital. El modelo de la izquierda nos remitimos al metarrelato, Belén lo ha dicho, de las competencias digitales. Ocupan buena parte de las investigaciones, ¿no? Uno de los autores más citados en temas relativos a competencias es Rivel. ¿Y de qué se habla en las investigaciones? Se habla sobre instrumentos, creación de instrumentos para medir las competencias. Se habla también sobre, la escala más conocida es la de ciudadanía digital de Choi, se habla de identidad digital y también se habla de formación de profesorado, ¿no? También un espacio importante lo ocupa la alfabetización digital, ¿no? Las percepciones y resultados de profesorado en investigaciones que son finalistas y que siguen un perfil y un paradigma clásico basado en evidencias, investigaciones centradas en la etiqueta, ¿no? En las normas, las conductas, las acciones tendentes a lo securitario, y en definitiva esta línea izquierda está marcada, ya lo ha indicado Enrique, por un tecnosolucionismo como el rasgo común, el éxito educativo que comporta toda tecnología. En el lado derecho
se acogen autores y autoras, investigaciones dentro de una perspectiva multidisciplinar y sobre todo generada y centrada en la crítica. Algunos y algunas lo ubican en escenarios postdigitales, diciendo que hay que leer el postdigitalismo como la manera de redefinir, de reconocer las limitaciones de lo digital y de relectura. Y bueno, se acogen a la importancia de atender a los derechos de la lógica de los bienes comunes, el digiculturalismo también, o las ópticas inter y transculturales. Se habla de ciudadanía crítica digital, ¿no? Por ejemplo, Cabero. Se remiten a significados ya indagados por parte de Habermas, Derrida, Foucault, releyendo los discursos en clave sociocrítica. Inciden en las brechas digitales de acceso, de uso, de género. Interpelan también a la algoritmificación, al dataísmo. Se habla de discapacidad de datos, hay autores que hablan de una discapacidad y por tanto de atender a las mismas, y las resistencias de norte-sur global, desde lecturas que se hacen de poscolonialismo, colonialismo digital, activismo mediático o la reacción de apostar por una ciudadanía digital radical por parte de los últimos autores que se erige como en un discurso inagotable. Gracias, Belén. Ahí tienen revisiones sistemáticas que se realizan respecto a ciudadanía digital. Les he marcado la primera, que es muy significativa, ya lo he dicho antes, la herramienta generada por Choi, el constructo de ciudadanía digital. Fíjense, es muy interesante porque en una de la cuarta parte de ese constructo habla de resistencia crítica. A pesar de ser una herramienta relativamente antigua, bueno, antigua en el tiempo, sí que contempla un posicionamiento sociocrítico de ciudadanía que ha sido muy reconocido y muy utilizado en estudios posteriores. Bueno, simplemente de revisiones sistemáticas es interesante, dos de ellas dicen que o sostienen que el concepto de ciudadanía digital es el más trabajado en el ámbito educativo, sobre el resto de ámbitos, ¿no? Esa flecha que tienen ahí, hay un estudio reciente que de 96 estudios sobre educación, esos son los términos que se están manejando en la literatura científica, ¿no? A partir del término de ciudadanía digital. Pasa, Belén, porfa. Y ya sí, las dos últimas transparencias, ya centrándome después de esta brevísima presentación de ciudadanía digital, qué es lo que UNESCO de alguna manera sostiene e interpreta y está adelantando sobre esta temática de ciudadanía digital. Bueno, parto de un concepto que a mí me gusta, de Edward y Moschetti, que dice que sostienen que UNESCO es un organismo que lo caracteriza la legitimidad que está de alguna manera sostenida en tres pilares: la aceptabilidad sociopolítica, es decir, esa adaptación constante a un contexto cada vez más mutante y con expectativas también cambiantes; también la reputación que es definida como el prestigio de la organización, ese trazado de gestionar las políticas del pasado y también el éxito en las expectativas del futuro; y finalmente el estatus, ¿no? Esa posición prominente que tiene el organismo. A partir de ahí, como sostiene Cobo, UNESCO piensa en ciudadanía y lo hace desde la postura de sujeto-receptor, de la perspectiva de derechos, que es una perspectiva que no abandona al organismo, del sujeto participante, de ese activismo realmente de la agencia, y desde actor activo que es, ¿no? Y a partir de ahí se define pues un activismo que camina en un doble sentido, ¿no? Desde el sentido sociopolítico, que creo que antes, bueno, pues Enrique se ha referido a muchas de las características que de alguna manera acredita el organismo, ¿no? El hecho de que sea o insista continuamente en las políticas públicas de ciudadanía digital, desde el paradigma, por supuesto, de la democracia y la cohesión social, y la perspectiva de derecho y la alusión continua en todos los informes a las brechas que existen, ¿no? Pero también en lo pedagógico. Belén también ha incidido en ello, ¿no? UNESCO, de una manera, yo diría que muy responsable, incluso también muy militante, se centra en no solamente incentivar a la formación de profesorado en ciudadanía digital, sino ofrecer herramientas explícitas para formar al respecto, ¿no? Puedes pasar desde la educación y ciudadanía emancipadora. Ahí tienen un recorrido de todo lo que ha hecho UNESCO por la temática de la educación para la ciudadanía, ¿no? Un recorrido que parte de los años 2000, donde ya empieza a hablar de competencia digital,
Y bueno, en el año 2014-2015 habla de brechas digitales, de la importancia de incluir capacidades cognitivas, críticas, creativas. Ahí tienen, en ese año, tienen la definición de lo que es ciudadanía digital para UNESCO, ¿no? El poder encontrar, acceder, usar y crear información. Uy, leo un poco mal. Voy a hacerlo así mejor. De manera efectiva, interactuar con otros usuarios y con contenido de forma activa, crítica, sensible, he marcado en las palabras de mayor contenido, de manera ética y navegar en el entorno en línea de las TIC de manera segura, responsable, al mismo tiempo que conocer sus propios derechos, ¿no? De alguna manera, en el año 2016 hay un informe de UNESCO Van Gogh donde UNESCO se centra en las políticas de seguridad, efectividad y responsabilidad, de alguna manera, y denota una política muy marcada por lo securitario. Hay una evolución, como pone en la columna de la izquierda, hay una evolución en UNESCO desde una noción más vinculada a lo securitario y poco a poco va transitando hacia una visión mucho más pedagógica, ¿no? En el año 2019 se producen varias cosas, el marco de competencia docente y sus 5 dominios, que luego plasmaré muy rápidamente. El organismo empieza a hacerse fuerte en las recomendaciones pedagógicas que hacen a la educación en abierto, al modelo de educación en abierto, incluso habla de patrimonio digital, como uno de los conceptos también de trabajar por recursos de acceso único de conocimiento y diversas expresiones humanas. En el año 2020 se inicia un programa con Microsoft y todos los ministerios de educación en América Latina y lo llaman así, el programa de ciudadanía digital, para que la ciudadanía, el moto es para que la ciudadanía se convierta en una política pública, ¿no? Se habla de ciudadanía digital inclusiva, de nuevas brechas digitales y de programas digitales. Ya voy acabando, Geo. En el año 2021 hay un enorme activismo, además de los futuros de educación del que ha hablado mi colega Belén. Se publica una guía ética de inteligencia artificial por parte del organismo. Se publica una herramienta para evaluar el grado de preparación que tienen los países para adoptar políticas de inteligencia artificial. Con el Ministerio y con Uruguay hay una estrategia concreta de ciudadanía digital y se crean grupos de trabajo de ciudadanía digital formada por 16 organizaciones, hablo de América Latina, ¿de acuerdo?, de ámbito público, privado, académico e internacional. En el año 2023 se publica el Global Education Report del que ha hablado Belén, con ese discurso muy crítico hacia las EdTech. Se habla de los problemas generados por el tecnosolucionismo y se llega a decir que los intereses del sector privado pueden estar en conflicto con los objetivos de calidad, equidad y eficiencia de los gobiernos. Google, Apple y Microsoft producen plataformas educativas ligadas a hardware y sistemas educativos en concreto. Por tanto, hablan de trabajar por una tecnología apropiada, no excluyente, escalable y desde futuros sostenibles. Esta tesitura o estas hipótesis son mantenidas también en AdTech Tragedy, que es otro de los informes. Bueno, y la última, nada, en el año 2024 sí que hay un salto hacia ese pedagogismo que he hecho referencia. Se trabaja muy intensivamente en planes, lecciones, módulos y estrategias pedagógicas efectivas para el profesorado. Esos son los 5 dominios que les he comentado antes, donde ya se evidencia esa maduración hacia un paradigma pedagógico y concentrado y concienciado en cuáles son los dominios en los que debe incidirse en la formación de profesorado. Se habla de agencia, se habla de proyecto emancipador, se habla de resiliencia, etcétera, etcétera. Bueno, muy rápidamente, horizontes digitales, porque he hablado de imaginarios sociotécnicos, ¿no? Hablar de imaginarios es hablar de los futuros posibles y bueno, los horizontes digitales, ya hay quien ha trabajado también sobre los horizontes digitales socioeducativos de UNESCO. Ramírez, Montoya y colaboradores pues hablan de la importancia de trabajar esos cuatro entornos, que bueno, que de alguna manera subsumen a la importancia de reconstruir espacios formativos de las personas, en entender que la educación forma parte
parte de este nuevo ecosistema inclusivo al que hay que atender, obviamente, que la tecnología digital ha de ser abierta y pública, como ha sostenido antes nuestro colega, como vehículo, desde luego, pedagógico para entrar a nuevas ideas, y la co-construcción de problemas y de ideas formativas. Y ya mi última transparencia, bueno, pues tiene que ver con noticias de alguna manera que nos hace ver a cómo UNESCO se ha embarcado, por supuesto, como no puede ser de otra manera, como organismo internacional a esta política de coaliciones con las Big Tech a las que ha aludido antes nuestro colega. Ahí tenéis, por ejemplo, pues cómo la ética de la inteligencia artificial ha sido adoptada por 8 gigantes tecnológicos mundiales y de alguna manera pues UNESCO es la que ofrece las recomendaciones a estos organismos, o cómo con el gobierno, con la Fundación Telefónica Movistar Ecuador, el Ministerio de Educación y UNESCO pues se han unido para trabajar, reflexionar y compartir experiencias y buenas prácticas en el diseño, implementación y dinamización de agencias digitales. Podemos dejar para el debate las conclusiones, bueno, pues estas alianzas tensas, ¿no?, de las que Antonio Teodoro habla y que los organismos internacionales, bueno, pues sucumben ante él mismo. Tenemos una transparencia final de conclusiones, Belén, pero bueno, que de alguna manera la dejamos ya para el debate y que viene a resumir lo que tanto mi colega como yo hemos expuesto en torno a la narrativa de UNESCO. Muchas gracias. Gracias.